Muy bien, estimados amigos, bienvenidos a una nueva edición de su espacio Razones de Estado, en donde comentamos todos los vericuetos del poder, todos los aconteceres políticos, sociales y económicos a través de este espacio que tenemos junto con ustedes aquí en La Fuerza del Norte. Saludamos de inmediato a quien está conectado con nosotros, que es nuestro cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, don Percival? Bienvenido. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para ti y para ustedes, distinguidos auditores, auditoras y televidentes. En este último programa que hacemos desde acá, desde Lima, dado que en algunas horas más estaré ya en Santiago, mañana lo haremos desde Santiago, el programa de la mañana, para estar, como te señalaba Aldo, el día jueves ya contigo ahí, en vivo y en directo, en nuestros estudios máter de Copiapó, de Radio Madero de Copiapó. Así es que estamos en esto. Y antes de empezar nuestro programa de hoy, solamente comentarles la enorme importancia muchas veces que tiene, distinguidos auditores, de poder hacerse ideas con colegas peruanos y algunos chilenos que trabajan aquí en Perú, en Lima, que han sido personas importantes en nuestro país, y que de alguna manera relatan y ven situaciones que desde afuera se ven tan distintas. Y eso enriquece el análisis, sobre todo porque muchas veces cuando uno intenta, analizar, discutir o más bien desmenuzar algunas cosas en Chile, lo hace desde el propósito de la interna chilena. Y a veces es muy necesario, por eso que hacemos estos viajes, como consecuencia de que eso trae una mirada distinta de nuestro país, del mundo, y de tantas cuestiones que pasan en nuestro país, particularmente, o la importancia que tienen otros países, particularmente acá en Perú, por el puerto de Chancay, y lo que eso va a significar para nuestros exportadores, etcétera, etcétera, y en muchos otros casos, sobre todo en un Perú que tiene una informalidad en su negocio, en su comercio, de cerca del 77%. Informales. Nosotros en Chile estamos preocupados porque estamos llegando al 20%. Acá hay pertenencias y acción minera, por ejemplo, que imagínense lo que significa una minera importante. Es decir, yo no me imagino allá una Escondida, una Candelaria, una Atacama Cozán, no sé, o como queramos llamarlo, Pelambre, etcétera, siendo informales, es decir, no pasando por lo que significa la ley del trabajo, impuestos, etcétera, etcétera. Aquí en Perú eso es posible todavía. Pero son miradas que nos van a servir y entramos de hecho a nuestro mundo interno allá, Aldo, contigo, respecto a algunas repercusiones que han habido a propósito de los chats. Te escucho, Aldo. Exactamente, don Percival, porque ciertamente el caso Cariola sigue dando que hablar, las repercusiones que tienen que ver con las filtraciones de conversaciones que tienen que ver con el tema político, económico, este empresario chino, Boyan, que también empezó a ser investigado y que también va de repente como ensuciando un poco el panorama político de cara a lo que van a significar en primera instancia las primarias de estos primeros 6 meses del año. Correcto. A ver, cuando tenemos puesto sobre la mesa alguna información relevante, digamos, obtenida, no sabemos todavía por qué medio. El gobernador de Santiago, Claudio Rego, dice que se pagó por esa información. Y quiero advertir que el pagar por información no es de ahora, ha sido de siempre. Y en política la ingenuidad no sirve, no vale, porque la ingenuidad no existe. Muchas cosas en la ingenuidad de la opinión, particularmente de la opinión ciudadana generalizada, entiende o cree que muchas de las cosas que escucha y que los políticos y en general las autoridades señalan son parte de alguna cosa no prevista
Hay algunos casos, pero muy, muy pocos, donde cabe eso de entender que la política, los hechos que van ocurriendo, no tienen digamos, encadenaciones o consecuencias que de alguna manera traben el proceso de entendimiento y lo que hay por debajo de lo que se dice. Uno es lo que se señala, lo que se habla, lo que se conversa y lo que se acuerda, incluso, miren lo que estoy diciendo. Y después eso cambia, porque siempre hay información bajo la mesa o bajo la alfombra que permite establecer, más allá de los acuerdos, las negociaciones que hay, que nunca están o no se ponen sobre la mesa. La política es así. Nosotros tenemos que entender que en esto, en las negociaciones, en los acuerdos y en el ejercicio del poder, el engaño también es un arma. Y eso muchas veces hay que entenderlo como una cosa propia de la política. Muchas veces la ciniquez, muchas veces el doble estándar, muchas veces el hecho de querer una cosa para hacer otra es parte del juego político. Cuando uno lee los diálogos de antes de Cristo, en la Grecia antigua, cuando los grandes hombres de armas llegaban al Senado y hacían por conocimiento, ellos entendían que en la táctica de la guerra, como en la política, son muy similares. Cómo advertir, cómo engañar, cómo persuadir con un objetivo, no podríamos llamarle deleznable, pero hacer creer al otro que las cuestiones se hacen así con una total buena fe. No nos olvidemos del caballo de Troya, un caballo que se regaló así en sus tiempos, digamos, antes de Cristo. El caballo de Troya que se regaló un asunto que iba lleno de soldados. Entran en el caballo de Troya como regalo y dentro del caballo, cuando ya estaba dentro de las pertenencias del adversario como regalo, como término de la guerra, bajan soldados que destruyen lo que estaban hoy día buscando establecer como criterio de la paz. Hoy día vemos a Putin, ya Donald Trump, peleándose las eléctricas y las tierras y minería de Ucrania. Entenderán entonces que esto tiene otra consecuencia. Y acá el resort de Estado, aunque parezca un poquito a veces hasta odioso decirlo, bueno, es así. Y usted, distinguido auditora y televidente, no puede quedar exento de no saber, por lo menos por razones de Estado, o a través de razones de Estado, lo que es la realidad de la política. Hoy día veíamos en Lima, ayer, el resultado de la cosa política interna de varios partidos que hoy día se están discutiendo en Chile y de cómo este tráfico enorme de influencias para llevar a uno y otro candidato sentándose a la mesa y hostigándose y amenazándose mutuamente a objeto que si uno lleva un candidato en la lista parlamentaria particularmente, el tema se desbanda. Si ustedes supieran lo que pasa ahí, y tengo los auditores, no sale en la prensa, no cabe en la prensa muchas veces. Pero es así. En Perú se compran los cargos. Quiero ser candidato a senador por tal lugar, eso cuesta $5 millones. Y lo pagan. Ser candidato a diputado por un partido X en tal lugar, eso cuesta $2,5 millones. Eso le cuesta. Usted paga por ser candidato. Todavía no tenemos eso en Chile, por lo menos en forma abierta. ¿Ya? Pero hay condiciones que uno tiene que advertir. El poder
y cómo avisamos de estas situaciones a objetos que usted, particularmente, señor y señor que me escucha con atención, es lo que pasa muchas veces bajo la alfombra política. ¿Y esto qué pasa con Cariola, con la Iris Hassler, comunistas ambas, ¿ya?, que hacen una alusión y un respaldo a un empresario chino con un tráfico de influencia que está expresamente destinado, prohibida en nuestra Constitución y en otras leyes? Hoy día parece como una cuestión donde todos están desesperados y sale Paulina Bodanovich diciendo la opinión que hemos conocido bajo tabla o bajo secreto, así, respecto de la opinión de Carlos Cariola respecto al presidente. O sea, ha dejado hoy día al Partido Comunista muy inquieto. Pero lo que dice Paulina Bodanovich es que ¿qué hay de raro en el diálogo si el Partido Comunista siempre se ha referido a ser presidente? Y claramente hay que hacer una distinción. Boris llega al poder de la mano del Partido Comunista. El Frente Amplio era unos niñitos y unas niñitas de pecho, ¿ya?, que ayudados, digamos, incluso por el Partido Socialista a juntar las firmas para que Boris fuera candidato, se entrelazaron y se metieron en ese mundo donde el Frente Amplio tiene mucho más cercanía con los objetivos del Partido Comunista, más que los objetivos del Partido Socialista. Por eso que hoy día, cuando se abre esta caja de Pandora y uno entiende lo que pasa dentro de Palacio, las opiniones de autoridades, Cariola era la cabeza, ya, de un aparato estatal como la Cámara de Diputados importante. El cuarto poder del Estado es el presidente de la Cámara de Diputados, y el Partido Comunista había llegado ahí por primera vez en su historia. Y mire cómo se va. Para que entendamos que la utopía que ellos plantean para hacer los cambios también tienen sus bemoles. Y claramente acá, distinguidos auditores y televidentes, lo que está ocurriendo es que tenemos una pequeña muestra de lo que pasa en el mundo y en las internas políticas. Obviamente desde afuera se ve que es espantoso lo que nos ocurre. Un país que ha avanzado en estos últimos 3-4 años en el gobierno de Boric con pasos agigantados hacia la pobreza. Una situación absolutamente incómoda, el próximo gobierno se queda sin nada de plata. Un gobierno que metió a 100.000 o más de 100.000 personas, en muchos casos como operadores políticos, para dejarlos apitutados dentro del Estado para que sigan trabajando para ellos una vez que no sean gobierno. En muchos casos. En consecuencia, aquí cuando analizamos estas situaciones, distintos auditores, tenemos que ver qué es lo que pasa, porque esto no es exclusivo, ¿ya?, del caso de Hermosilla. ¿Ya? Acá hicieron fiesta cuando se filtraban los antecedentes de Hermosilla, se acordarán, ¿verdad? Que la televisión de Charlie, que un cuento por acá, ¿se acuerdan? Perfectamente. Y ahí estaban todos contentos y felices, porque esto se asumía como un asunto propio, ¿ya?, del poder del dinero en las derechas, por ejemplo. Y en el partido de las izquierdas, hoy día el tema pasa por entender que hay una situación que obviamente nos trae como consecuencia yo diría, una forma, ya, de validar algunas cosas que son vitales para poder entender qué es lo que está pasando en la política. Es obvio que acá tenemos un problema, ¿ya? Es obvio que tenemos un problema más que serio, que no es solo, ya, propio de la Iracy Hassler y de la Cariola. En consecuencia, tenemos que entender que este punto avanza para que nosotros no tengamos ningún problema para poder asumir que las realidades que vivimos en nuestro país
son las realidades que se están viendo además en todo el mundo. El poder, cuando se muestra en toda su extensión, tiene estas cosas. Y claro, hoy día está acusada la prensa, las periodistas que firmaron o que hicieron, establecieron ese criterio, que nos pusieron un antecedente de lo que pasa, y hay todo hoy día como poniéndose de acuerdo en que cuando hay alguna investigación y toman los celulares de alguna autoridad, toda la información debe estar exclusivamente ya dada en lo que se investiga y no en lo otro. Pero a ver, espérense un poquito. La vida privada ya de los servidores públicos, mira la palabrita, servidores públicos o de las élites políticas, digámoslo de una vez, señores, no es privada. Porque ustedes todos, mujeres y hombres del mundo político, viven de los recursos del Estado. Y tengo todo el derecho a saber qué pasa con mi plata y la de ustedes, distinguidos auditores y televidentes. Por lo tanto, no me vengan con eso, ya, de que mire, son privados los chats. No son privados los chats de las personas públicas. Y tienen que saberlo. Además, en razones de Estado, desde el día 1, hace 9 años, estamos siempre definiendo lo que aquí va a ocurrir con un tema de el tráfico de influencias y la forma como eso se hace a espaldas de los chilenos y chilenas. Y esto cruza, como lo hemos visto con los chats de Hermosilla, o los chats de la Iracy Hasler, y Carlos Cariola, y muchos más de lo que está pasando, porque en definitiva es necesario muchas veces entender cuáles son los trasfondos de la política que estamos viviendo. El papel de este juego de máscaras, este juego de las siniqueces de la política, y que nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, nos hemos expuesto a esas especies de mafias que se coluden entre ellos exclusivamente para hacer cuestiones políticas y en muchos casos para sus propios negocios personales. Entonces, claro que hoy día están todos asustados, quieren ponerse de acuerdo para de alguna manera orientar o presionar a los fiscales a objeto que estas investigaciones no se filtren. Ahora, obviamente en el campo de la vida no estamos hablando acá de una cuestión menor o de una cosa personal, ya, de la diputada, del diputado o de Hermosilla, por ejemplo. Estamos de la enorme influencia nefasta, ya que ejerció para nombrar incluso jueces de la Corte Suprema. Aquí estamos hablando de que hay un operador político chino que obviamente no se manda solo y está orientadísimo por, objetivos políticos al cual China quiere estar cercano. Y eso no es de ahora, hace mucho tiempo. Y con todas las tecnologías de hoy día, es muy fácil entender y percibir las verdaderas intenciones de los políticos, porque muchas veces, y no muchas veces, sino que siempre, salvo que usted ande saliendo siempre su teléfono en modo avión, va de alguna manera a establecer los criterios que hoy día mandan en la política, que es saber qué dice el otro, y quiero saber qué dice el otro, y por esa información se paga. Ya, ustedes habrán visto toda la información de CIPER, ya, las investigaciones que muy buenas que ha hecho y que nos han permitido entender lo que pasa en el mundo de la política. En el mundo de la empresa es muy parecido. En el mundo de las personas, bueno, hay cagüines chicos y cosas particulares, pero si la señora tal o cual del vecindaje entendiera lo que ha dicho la vecina tal o cual, de lo que dice el celular de ella respecto a esa persona que se le acusa, se le dice, se le pela, ¿ah? El pelambre político. Eso tiene una consecuencia ahí, igual la tiene, pero cuando la consecuencia la ejercen
personas con poder político, eso es otra cosa. ¿Qué pasaría? Hago una pregunta abierta para poder obtener los datos por la buena o por la mala, para mandar a robar o no a un, por ejemplo, a un secretario de defensa chileno que se llama Elfenbaum, que está metido con las Fuerzas Armadas y que corrige y delega todo, informa lo que ve, no solamente al gobierno, sino que a otros gobiernos. Es comunista también. En consecuencia, ¿qué pasa cuando al aplicar esta que se llama la RUF, ya digamos que Aldo nos va a ayudar a definir exactamente el término, la regla del uso de la fuerza? La regla del uso de la fuerza, cuando usted quiere proteger al terrorismo y aplica un uso de la fuerza para que cuando haya que atacar o cuando haya que persuadir en defensa de la democracia, en defensa de la ciudadanía, se castigue al que quiere usar la fuerza en defensa de la democracia, en defensa de nosotros. ¿No le parece raro? ¿No le parece que ahí hay, huele mal? Pero hay un chancho encerrado ahí. Entonces, distinguidos auditores, cuando esto se empiezan a establecer los criterios nuevos a partir de las definiciones, como se ocurrió con Hermosilla y como ahora ocurre con la Harley, como también ocurrió con la Cariola, como ocurrió también con Jadwe, o como ha aparecido con tantos. Pues. Entonces yo creo que ahí hay una situación que nosotros tenemos que advertir, y sobre todo porque nos muestra una realidad, ¿ya? El presidente que salía sonriente y quería decir que no nos obligaran a acusar a su compañera Cariola, cuando se empiezan a dar cuenta de lo que ha salido, porque hay bastante más de lo que ha salido, ojo, lo que ha salido es una parte menor, del trato déspota y grosero con el que se refiere Hasler, y con el que se refiere, más bien Cariola, y otros mundos a lo que pasa con el presidente Boric. Ejemplo lo más obvio, intentámoslo también. Un joven que llegó sin saber dónde está parado a ser presidente de la República, es lo que hemos pagado las consecuencias por el error histórico de los chilenos y chilenos respecto a eso. Ya, pero llegaron a hacerse del Estado y nos van a dejar enchufados en el Estado a miles de personas que van a estar siempre por juicio o como pago al favor del trabajo concedido, sacando información para poder minar lo que venga. Es un tema ya que hoy día debe estarse preguntando Boric ya con quién estaba caminando en esto, y cómo desde los mismos comunistas viene un trato deplorable, nefasto y soez hacia quienes tuvieron la gentileza de quien le abrió la puerta, y sobre todo porque hoy día se da cuenta él que hoy día estaba, durmiendo con el enemigo. Por eso que Lautaro Carmona, rapidito él, ya ha salido a establecer con la argumentación que le caracteriza, entender de que aquí ya los intereses del país, que es lo que importa, los intereses de la pobreza, que es lo que importa, no están en el centro de su trabajo. Están cómo se toman el Estado, o cómo lo destruyen, o cómo respaldan a otras fuerzas que tienen como objetivo destruir la institucionalidad. Y cuando uno lo toma, lo ve con mucha claridad eso. Hace un par de años, los auditores entrevistamos, tuve un encuentro para hacer varios programas, que hicimos 3 programas con Daniel Jadwe, y el programa se llamó Conversando en Roma. Nos juntamos en Roma, coincidimos y conversé con Daniel Jadwe, que conozco. Y la verdad es que en esa entrevista que algún día íbamos a sacar, recupérala por favor, Aldo, de esos años, cuando hicimos 3 programas, se llamaba Conversando en Roma.
lo pusimos al aire, obviamente, con acuerdo de él, etcétera, etcétera. Están disponibles. Pero están disponibles. Entonces, ahí se ve, ¿ya? El afán, que no es el afán de la democracia que tenemos nosotros, sino que el afán de llevar adelante esa idea, a mi juicio, puede ser porque no pueden estar de acuerdo, pero en política, donde se afecta a personas, ese afán de seguir adelante, entendiendo que ellos tienen la realidad y a la parte que han gobernado en todas partes de la Cuba, miren cómo nos están dejando en nuestro país. Hoy día hay que entenderlo como parte de que nosotros nos hemos esforzado con ustedes, distinguidos auditores, o para ustedes, en tener claridad respecto de lo que han pensado los líderes que representan el arco político de nuestro país. Aquí en Razones de Estado, usted conoce cosas no porque las leí en el diario, sino que porque las conozco. Y es mi parte de mi pega para ustedes hacer un trabajo y una discusión tranquila donde lo que muchas veces ustedes me han escuchado a mí no lo he visto en ninguna parte, porque tampoco se publica. Distinguido Aldo, ¿estamos en la hora? Exactamente, don Percival, estamos en la hora. Bien, entonces dejamos acá nuestro último programa que hacemos en vivo y en directo, aquí por audio desde Lima. Retornamos a nuestro país muy contentos de muchas cosas que están habladas. Me voy más, me voy más informado. También me voy con un asunto, importante, para mi propio, acervo intelectual y profesional. Y nos encontramos, Dios mediante, mañana en otro audio, porque no voy a estar en directo desde Santiago para todos ustedes, distinguidos auditores. Así que nos encontramos, Aldo, y bueno, hasta mañana en otras Razones de Estado desde Chile. Muchas gracias, Aldo. Muy bien, don Percival, muchísimas gracias por estar con nosotros y agradecemos a todos nuestros queridos amigos que nos han acompañado en esta edición de Razones de Estado junto con el doctor en comunicaciones y cientista político Percival Madero. Nosotros vamos a hacer un alto para que siga la sintonía de todas las estaciones de la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9:30 a.m. De lunes a viernes a partir de las 13 horas te entregamos un adelanto de los hechos más noticiosos que han golpeado la jornada informativa en el norte y el resto del país. En el Resumen Express de Más que Noticias. Solo por la Fuerza del Norte. Madero, plataforma integrada de medios. Te invitamos a integrar la red de medios digitales y medios tradicionales más vendedora del norte de Chile. Red Radial